Yo soy el maestro Jorge Ruiz. A ustedes que están cursando el tercer año de secundaria, les decimos que nos entusiasma mucho estar otra vez con ustedes y acompañarlos en esta asignatura. Y yo soy el profesor Enrique Guzmán, también los acompañaré en esta sesión. Esta forma de trabajo será diferente para que desde su hogar puedan participar y hacer los proyectos asociados a la innovación técnica. Estamos seguros que estos contenidos serán de su interés. Para que puedan desarrollarlos, deberán tener a la mano un objeto de uso común en el hogar. Para ello, los invitamos a compartir y aprovechar las oportunidades que les brinda la tecnología sin salir de casa. Recuerden tener a la mano cuaderno, lápiz o bolígrafo para anotar las ideas principales, preguntas, reflexiones y hallazgos que surjan a partir del tema análisis estructural. Tómense el tiempo de ordenar sus materiales para que los utilicemos cuando sea necesario. ¿Tienen todo listo? Examinen con atención el objeto que eligieron y dense cuenta que está formado o fabricado de diferentes materiales. ¿Ya lo vieron? Tómense el tiempo de identificarlos. ¿Saben cuáles son? Comiencen a registrar en su cuaderno. ¿Se han preguntado por qué ese objeto está hecho de ese material? ¿Por qué tiene esa forma? ¿Por qué ese color? ¿Imaginan los procesos necesarios para su fabricación? Veamos un ejemplo para que todo les sea más claro. Hagamos el análisis estructural de un objeto con el que se relacionan cotidianamente y quizá no se han detenido a observarlo o analizar su estructura. Por ejemplo, observemos el inodoro. Este análisis que están realizando es parte de su estructura física. Piensen en su uso. ¿Para qué sirve ese objeto? ¿Ya se dieron cuenta de ello? Además del análisis estructural, recuerden que existen otros tipos de análisis que se pueden hacer al producto técnico. Para hacer un breve repaso, realizaremos diferentes análisis al inodoro. Análisis morfológico. Consiste en concentrarse en la morfología del objeto técnico. Morfología se refiere a aspectos como su tamaño, forma, color, el tipo de material, si es plástico o metal, vidrio, porcelana o madera. Pregúntense cómo está formado por dentro y cómo imaginan que fue ensamblado o armado. Les propongo un ejercicio. Preparen diferentes objetos que tengan en casa y tomen la medida de estos con la ayuda de una regla, flexómetro o cinta métrica. Háganlo así con diversos objetos. Dibújenlos y anoten en su cuaderno esas medidas. En el análisis funcional, pueden notar la manera en que todo forma parte de un proceso o un sistema. Analicen las siguientes preguntas y escríbalas en su cuaderno. ¿Cómo está constituido el inodoro? ¿Qué piezas tiene? ¿Qué función tienen esas piezas y cómo ayudan a su funcionamiento? Registren sus dudas y hallazgos en su cuaderno. El análisis económico consiste en identificar los materiales de construcción de un objeto. El análisis comparativo les permite establecer las diferencias entre otros objetos que se pueden utilizar para el mismo fin. El análisis ambiental nos permite saber si el objeto puede contribuir con el cuidado del medio ambiente en su uso y aplicación diaria. Los cambios sufridos a lo largo del tiempo muestran la aplicación de la técnica y la tecnología para el bienestar de las personas. ¿Permitirán estos distintos tipos de análisis obtener información del entorno? ¿Se han preguntado de dónde vienen los productos que utilizan a diario? ¿Cómo fueron fabricados? Tómense el tiempo para observar y analizar su entorno. Registren sus ideas, inquietudes, dudas y hallazgos.
Luego, coméntenlo con su familia y personas cercanas. El proceso de aprendizaje no se limita al tiempo de clase. Las ideas les rondarán todo el tiempo. Cada pregunta es un nuevo camino. Observen el siguiente video y detecten los cambios que han tenido los diferentes objetos. A esto se le llama cambio técnico. Pero regresemos al tema de esta sesión, el análisis estructural. En la siguiente imagen veremos el análisis estructural del inodoro. ¿Saben qué tan importante es el inodoro de su casa? ¿Por qué tiene esa forma? ¿Cómo funciona? ¿Y de qué material está hecho? ¿Sabían que hacer un análisis de la estructura de un objeto, máquina o producto implica observar y representar todos los componentes de un objeto? Para ello, hay que desarmar el objeto en piezas y observar las relaciones entre sí, identificar las articulaciones y la manera en que contribuyen a la función total del objeto, así como consultar el manual para volver a reconstruirlo. Este análisis no debe ser complicado, solo deben poner atención y ser muy observadores. Revisen cuidadosamente su teléfono móvil o celular. Chequen de cuántas partes está formado, así como las formas que tiene y determinen el material con que fue construido. Echen a volar su imaginación para poder darse una idea de cómo se construyó, el porqué sus formas y sus características físicas. Es sorprendente el cambio y la transformación que se produce con la tecnología y las innovaciones que van surgiendo en nuestra vida diaria. Y para poner en práctica el análisis estructural, veremos este control de videojuegos. Quizá ya lo conozcan, si no, estoy seguro les interesará. Empezaremos por desarmarlo completamente. Se darán cuenta de cómo está constituido por dentro, cómo están unidas sus partes y qué función tienen en el todo. No se lo pueden perder. Para iniciar este procedimiento, es importante contar con un desarmador, en este caso, desarmador de cruz. Para ello, observaremos nuestro objeto técnico, de qué parte podemos desarmarlo. Fíjense bien en dónde se encuentran esos tornillos. Analicen y observen, porque nuevamente tendríamos que armarlo. Para este caso consta de 6 tornillos, 5 tornillos. No pierdan a la vista los tornillos, traten de hacer esto en la mesa de trabajo y que esté libre. ¿Observan cómo? Una vez que tengan desarmados los tornillos o desatornillados, procedemos a zafarlos. Traten de observar que estén todos ahí en su lugar y con mucho cuidado desarmen este objeto técnico. Si falta un tornillo por desarmar, es importante visualizar y no forzar, siempre no forzar. Ahí ya tengo mis tornillos y veamos cómo está construido por dentro. ¿Se dan cuenta? Tenemos una parte de la carcasa, los botones, y podemos observar otra parte. Este elemento de aquí es nuestra batería. Tiene un conector, obsérvenlo bien. Este conector simplemente basta con liberarlo de esta forma y pues tenemos una batería. Algunos de estos objetos, al rato observaremos, contienen o no este elemento, pero principalmente el chasis o la carcasa es el mismo. Aquí podemos observar una placa donde están todos los circuitos electrónicos.
Esta placa también, si observan, contiene un tornillo, el cual para desarmarlo es preciso utilizar nuevamente nuestra herramienta. ¿Ya lo vieron? Bien. ¿Se dan cuenta? Nuestro elemento está ya desarmado. Y pues podemos notar algunos circuitos integrados. Y en esta parte de aquí contamos con los motores. Y podemos seguir desarmando. Observen y vean a detalle para que puedan seguirlo desarmando. Traten de encontrar la forma. En este caso, esta pieza blanca se desarma con unos clips que tiene de este lado. Lo sujeta con estos seguritos. Recuerden utilizar su mesa de trabajo para recargarse. Pues ya lo tenemos. Y seguimos aquí. Queda de este lado la carcasa. Tenemos los botones. Botones por este lado. Voy a dejar esto por aquí. Y quiero que vean esta parte. Estas son las membranas. Esto funciona como el botón. Si se dan cuenta, tiene una parte negra del lado posterior. Esta parte hace el elemento de circuito donde cierra con la placa impresa o el circuito impreso que yo les mostré. En este caso, nuestro circuito impreso para los botones, aparte de la placa, se encuentra en este sitio. Muy similar a lo que podrían observar en un teclado de computadora. El funcionamiento es el siguiente. Al accionar el botón, une dos piezas, dos elementos, y registra el circuito impreso esa conexión para mandar una orden o instrucción, en este caso al videojuego. Aquí está nuestra membrana nuevamente, y pues tenemos más botones por acá, ¿verdad? Bien, si se dan cuenta, tenemos también una parte mecánica. ¿En qué caso? Bueno, nuestro control y la mayoría de ellos cuentan con un motor que tiene un péndulo. Este péndulo nos va a ayudar a sentir un movimiento y interactuar de alguna forma con el videojuego. También, bueno, esto es en la parte de la sensibilidad, pero también en la parte de los juegos tenemos este control mecánico que le manda una orden analógica para que se interprete en la computadora o bueno, en la parte del videojuego. ¿Se dan cuenta? ¿Qué te parece, Quique? Si les damos a observar cómo fue antes este control. Claro que sí. Bueno, tal vez no los vieron ustedes, no lo vivieron, pero también ha tenido su evolución. Este sería el análisis comparativo, donde a través del tiempo ha tenido sus cambios y sus mejoras. Tomen nota de los cambios que observan aquí. Uno de ellos, no sé si lo puedes observar, Enrique. Claro que lo observo. ¿Te das cuenta cuál es? ¿Nos podrías decir? Es más sofisticado el que tienes en tu mano derecha. El que tienes en la mano izquierda es mucho más sencillo ya que tiene menos botones.
Es correcto. Al tener menos botones, pues ¿qué creen? Esta parte de movimiento o la de sensibilidad no la tiene. Para el caso de este, sí la contiene. Seguramente si lo desarmamos encontraríamos las mismas piezas, pero hay otra diferencia. Comparando aquí, no sé si lo noten, lo voy a hacer de esta forma. ¿Observan algo? Ah, es el cable. El otro es inalámbrico y este que tienes aquí tiene cable. Así es. Anteriormente los controles tenían que ser conectados en una consola o en el videojuego, y pues eso nos limitaba un poquito en la parte de hacer el movimiento, porque tenía que estar muy cerca de la pantalla para hacer ese juego. A pesar de que tenía también la sensibilidad de movimiento, pues la ventaja de este es que ya es un mando inalámbrico que me permite moverme o desplazarme más lejos de mi pantalla. Internamente podríamos visualizar ese dispositivo en alguno de estos circuitos integrados. El caso de este es este circuito impreso que vemos aquí. Este nos denota la parte inalámbrica. Este funciona con sistema inalámbrico, mejor conocido por ustedes como Bluetooth. Y bueno, pues hasta aquí nuestro análisis estructural de este control de videojuego. Veamos otro ejemplo de análisis estructural. Alumnas y alumnos, pongamos por caso el análisis estructural de una computadora de escritorio para que conozcan su morfología. Pero antes de mostrarles el procedimiento, quisiera preguntarles, ¿conocen el significado de CPU? El CPU es la unidad central de procesamiento de la computadora, por sus siglas en inglés, Central Processing Unit. Esta parte del equipo es considerada el cerebro de la computadora y es un componente vital para su funcionamiento. Cabe destacar que el CPU se encuentra dentro del gabinete de la computadora. Ahora, ¿qué les parece si enfocamos nuestro análisis a lo que existe dentro de este sitio? Entendiendo que el monitor es un simple componente de salida, siendo uno de los elementos que conforman la computadora, el cual nos permite observar las órdenes o instrucciones que le damos a la máquina a partir del teclado o mouse. Por la forma de ordenarle las instrucciones a seguir a la computadora, también la podemos llamar ordenador. Siguiendo con el análisis, necesitaremos un desarmador con punta, un desarmador de estrella, y es necesario también una pulsera antiestática, ya que los componentes internos son susceptibles a la electricidad estática. Al colocar la pulsera, debemos poner a tierra con nuestro gabinete y procedemos con la apertura del equipo por el lado opuesto a los puertos periféricos del gabinete, deslizando la tapa. No se olviden la pulsera. Tal como vimos con el ejemplo del inodoro, aquí observamos que también existen bastantes componentes internos. Jóvenes, anteriormente les mencioné que dentro del gabinete se encuentra el CPU, el cual solemos llamarlo coloquialmente como microprocesador o simplemente procesador, y se considera como el cerebro de cualquier computadora. Se encarga de procesar todas las instrucciones del dispositivo, leyendo las órdenes y requisitos del sistema operativo, así como las instrucciones de cada uno de los componentes y las aplicaciones. Siendo así que, al igual que el cerebro, el procesador es quien se encarga del correcto funcionamiento e interpretación de todo lo que hace el sistema operativo, o los componentes, estableciendo conexiones y realizando todos los cálculos precisos para que funcione
Cuanto más potente sea el procesador, mejores componentes agreguemos, más rápido podrá hacer las operaciones que requieras, así como funcionar de una manera óptima y sin complicaciones. Interesante, ¿no? Y ustedes se preguntarán, ¿dónde se encuentra el sistema operativo? Pues la verdad es que este no está en un componente físico del ordenador. Se trata de un programa instalado en el disco duro. Recuerden que la parte física de la computadora es denominada hardware y las partes no tangibles son el software o paquetería. Estos se encuentran almacenados en el disco duro. Un dispositivo de almacenamiento que alberga tanto el software como los datos digitales, por ejemplo, una imagen, un documento, videos, música, entre otros. El disco duro es una de las partes más importantes de cualquier sistema informático. Desde que aparecieron los primeros discos duros en 1956, la tecnología de almacenamiento de datos ha evolucionado a pasos agigantados, aunque su funcionamiento sigue fiel a las bases de los primeros discos duros. Teniendo en cuenta que toda esta información que utiliza la computadora es almacenada en el disco duro, se requiere procesar la información en algún otro lado. Es el caso de la memoria de acceso aleatorio o memoria RAM, por sus siglas en inglés, que es la memoria principal a la computadora. A diferencia del disco duro, donde se almacena el software, la RAM es usada para trabajar las aplicaciones, jugando un papel fundamental en el rendimiento del sistema, y su función principal es almacenar accesos directos de datos e instrucciones para que puedan ser ejecutados por otros componentes básicos, de manera que evita que tengan que volver a pasar por el procesador o incluso por la parte de la tarjeta gráfica. Podemos entender mejor su funcionamiento con un ejemplo sencillo. Cuando encendemos la computadora y arrancamos un videojuego, este se encarga de cargar una serie de datos básicos que se necesitan en la memoria RAM y se mantienen en ella de forma permanente o hasta que necesita sustituirlos por otros datos, por ejemplo, al cambiar de misión o mundo e iniciar un nuevo proceso de carga. De esta forma se eliminan las cargas constantes y se consigue un rendimiento y una fluidez óptima. La capacidad de la memoria RAM es fundamental, ya que si no tenemos el espacio mínimo que exigen determinadas aplicaciones y juegos, no disfrutaremos de una buena experiencia, y en el peor de los casos ni siquiera podremos iniciarlas. Es importante decirles que la memoria RAM es un tipo de memoria volátil, lo que significa que a diferencia del disco duro, pierde la información y una vez que la computadora se apaga, ya no existe. Ahora entienden por qué cuando se va la electricidad y no salvan su archivo, este se pierde. Y ya que menciono la parte eléctrica, déjenme les platico. Esto que ven aquí es la fuente de alimentación o fuente de poder. Es la que se encarga de transformar una corriente eléctrica o alterna en una corriente continua, suministrando la energía necesaria a la placa base o a la tarjeta madre. Vean que la tarjeta madre es la que aloja todos los componentes internos de la computadora. La tarjeta madre, la placa base, o mejor conocida en inglés motherboard, es donde se incorporan todos los componentes de la computadora y se caracteriza por tener conectores, encajes y ranuras o slots que sirven fundamentalmente para que distintos elementos, tales como memorias externas, procesadores o dispositivos de almacenamiento, se puedan integrar. Las tarjetas madre han tenido una larga evolución desde la incorporación de las computadoras al ámbito hogareño. Así, las tarjetas madre son un componente fundamental de las computadoras hasta la actualidad, por la facilidad que ofrece a la hora de incorporar distintos elementos tecnológicos y coordinados de modo acorde. Continuando con el análisis estructural, ahora les platicaré sobre el funcionamiento de los conectores que tiene esta tarjeta madre. Para realizar la conexión de los dispositivos periféricos, como el teclado, mouse y monitor, se utilizan estos puertos de conexión externos. Hoy en día, estos puertos de conexión se han ido ajustando a las necesidades sociales,
volviéndose más simples para su uso. Actualmente, con un conector universal, se realiza la conexión de estos, haciendo que cualquier persona pueda conectar y desconectar los dispositivos periféricos. Como bien lo mencioné, los puertos periféricos o de conexión también han tenido sus cambios técnicos. Hoy en día, el puerto USB es el que más cambios técnicos ha sufrido hasta el grado de reinventarlo, modificando su forma en los nuevos dispositivos universales que no quedan en las computadoras, sino ha llegado a cámaras digitales y teléfonos inteligentes, permitiendo la transferencia de información con tasas de hasta 10 GB por segundo, lo cual equivale a pasar el contenido de 2 discos de música por segundo de un dispositivo a otro. Para concluir con el análisis estructural de la computadora, puedo decirles que cada componente es de suma importancia y cada uno de ellos se ha ido adaptando a las necesidades sufridas en los últimos años, afectando directamente a los cambios sociales de la actualidad y siendo amistoso con el medio ambiente. Con la ayuda de sus padres o un adulto, seleccionen un objeto que puedan desarmar sin ayuda de herramientas especializadas, como ejemplo un compás o algo de uso diario que no tenga mucha complicación. Realicen en su cuaderno un análisis estructural del objeto que elijan. Recuerden los elementos mencionados cuando hicimos el análisis del inodoro. Revisen notas y organicen sus hallazgos. ¿Les parece bien? Bien, manos a la obra. Recuerden que también pueden hacer el análisis morfológico, funcional y si gustan, su cambio técnico a través del tiempo. Contesten en su cuaderno las siguientes preguntas, que les ayudarán a entender mejor el tema. ¿Para qué sirve el objeto que elegiste? ¿Por qué tiene esa forma? ¿Qué función delega? Al contestar las preguntas, recuerden los anteriores programas de tecnología. Luego realicen en su cuaderno un glosario de términos en tecnología. Si es necesario, pregunten a su maestra o maestro de tecnología por alguno que deseen reforzar o bien investíguenlos ustedes mismos en alguna de las fuentes de información que tengan en casa. Y para concluir esta sesión, tengan presente que todas las máquinas y objetos que utilizamos diariamente tienen usos específicos y por tal motivo realizan una función para hacer el trabajo más eficiente y eficaz. Los invitamos a que realicen diferentes análisis estructurales de varios productos, máquinas y objetos que tienen a su alrededor. Y recuerden que en cada objeto delegamos funciones que nos facilitan actividades que no podríamos realizar con las capacidades de nuestro cuerpo en nuestra vida diaria. Compartan esta actividad con su maestra o maestro de tecnología y comenten su experiencia. Recuerden que deben cuidarse para cuidar a los demás, usar cubrebocas y lavarse las manos constantemente. Cuídense mucho. Les enviamos un abrazo a la distancia. Hasta pronto.